Hola, mi nombre es Laura Guevara y junto con mi compañera Camila Toscano les hablaremos un poco acerca de lo que fue la Gran Depresión, sus antecedentes, las causas, todo el desarrollo y lo que desencadenó este momento que marcó para siempre la economía mundial. A continuación les voy a hablar acerca de los antecedentes. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido en el mayor proveedor en cuanto a materia prima, en productos agrícolas y productos industriales. En el país en ese momento todo era optimismo. Se expandieron rápidamente los sectores industriales y la infraestructura empezó a crecer de acuerdo a las necesidades que había en ese momento. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa de valores. El buen clima de confianza y optimismo que había llevó a que las personas del común empezaran a entrar en el tema de la compra de la bolsa de valores. El tema de la inversión se empezó a popularizar y ya no era solo un tema de inversionistas y banqueros. Las acciones empezaron a aumentar su precio y los accionistas se dieron cuenta cuán fácil era ganar dinero de acuerdo a eso. Al ciudadano común ya no le importaba cómo funcionaba esto, simplemente entendía que invertía una cantidad de dinero y con eso podría recibir una exagerada cantidad. La confianza en la bolsa era tan alta que se empezó a dar una modalidad de crédito. Se da una cuota inicial y el resto lo podían pagar a plazos. El mercado empezó a crecer de una manera acelerada y el Wall Street empezó a vender una idea de éxito, las historias que habían en cuanto a el invertir ahí y cuán bien le podía ir. Habían unos pocos analistas que hacían ver como la realidad y los riesgos que traía el tema de los corredores de bolsas. Ellos empezaron a comprobar que al comprar las acciones las hacían subir de precio y las vendían ya a precios inflados. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inevitable. La pérdida de confianza que había en ese momento hizo que al haber tantas acciones no se encontraran compradores y en ese momento cayeron. Ya los inversionistas del común no entendían qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, ya era demasiado tarde y lo peor ya había sucedido. La bolsa había caído y había perdido todo lo que quizás en algún momento había recibido. Aproximadamente 25.000 millones de dólares habían sido perdidos. Ya todos empezaron con el temor y empezaron a retirar sus acciones. Debido al no haber, el dinero, las personas no pudieron pagar sus créditos y el sistema financiero cayó por completo. Ahora les hablaré un poco de lo que fue las causas que desencadenó esto que fue la Gran Depresión. La sobreproducción, el bajo consumo y la quiebra de bancos provocó el cierre completo de empresas y el aumento del desempleo. Ese martes negro, en 29 de octubre de 1929, se dio el inicio de lo que se conoce como la Gran Depresión. Como la mayoría de los países tenía fuertes relaciones con Estados Unidos, la Gran Depresión se empezó a expandir rápidamente por todo el mundo. Bueno, y ya como mi compañera lo estaba mencionando, acerca de las causas, el desarrollo de estas causas fue muy lento y residual, de manera que al final de la década aún no se habían recuperado estos niveles de producción y de venta, ya que lo que había comenzado como un simple inicio de las cotizaciones de la Bolsa de Valores en Nueva York se convirtió en la mayor crisis económica del mundo. Entonces los bancos, los empresarios, los particulares tomaban en este momento como la decisión de invertir en sus empresas, porque les parecía que esto de invertir les iba a traer beneficios,
pero en realidad esto no fue así. Entonces ese desarrollo que se empezó como a llevar y a manejar produjo unas consecuencias económicas, sociales y políticas. Y económicas me refiero a que consistió como en una reducción del consumo, lo cual llevó a cerrar a muchas empresas porque se vieron afectadas por la falta de demanda. Claro, pues estas empresas empezaron a invertir, no vendían, entonces les tocó cerrar. Y además de eso, la producción industrial aumentó las cifras de desempleo. Entonces, las personas estaban desempleadas, la mayoría de las personas. Y las personas que tenían sus empleos, pero no recibían el mismo salario, recibían mucho menos de lo que normalmente pues deberían recibir por el trabajo que realizaban. Y pues esto estuvo así, estos indicadores estuvieron así como aproximadamente 4 años con estos indicadores económicos negativos. Y ya en la parte social, incrementó la desigualdad. La desigualdad social incrementó pues exponencialmente, ya que en todo el mundo empezaron a verse reflejado este tipo de hambre, pobreza, en todo el mundo se empezó a vivir esto. Y no solo el desempleo como le estaba mencionando anteriormente, sino también la inseguridad y la criminalidad también se vieron muy aumentadas en este tiempo. Y en consecuencias políticas, a partir pues de esta crisis mundial, diferentes países y más principalmente como los europeos, les surgieron como una idea de hacer unas formas de gobierno totalitarias en donde países como Alemania, España, Italia originaron pues la Segunda Guerra Mundial en 1939. Porque esta falta de trabajo y desigualdad social los indujeron a que hubiese como un desarrollo de comunismo, como un pensamiento político e ideológico, ya que pues en este modelo que estaban llevando, pues les provenía a las personas como un colchón económico asegurado ante la inestabilidad económica pues que se estaba presentando. Este tipo de consecuencias pues los lleva como unas medidas frente a la crisis. Entonces recurren al proteccionismo como una forma de defender su propia producción frente a la competencia de otros países. Encima de eso, las cuotas para la importación de productos en el país y el control de los movimientos del dinero afectó al desarrollo de los comercios. Algunos países, como estaba diciendo, que eran Francia y pues Alemania, planteaban medidas individualmente en lugar de poner en práctica medidas solidarias. Y ya pues en una conclusión más global, esta situación nos ha llevado a afectar de una manera increíble, porque este acontecimiento económico hizo que se cambiaran cosas en la teoría económica, el papel del gobierno en el mercado, las metas de los bancos centrales, y no solo eso, todo el mundo ha aprendido lo suficiente como para poder llegar a evitar otra situación o otra crisis como la que se tuvo en ese momento. Es decir, que esta ha sido demasiado importante a nivel histórico, ya que fue una crisis que afectó a gran parte del mundo, yo diría que a todo el mundo, y el cambio económico que tuvo en todos los países fue de gran importancia. Y el nombre como de la Gran Depresión es como el concepto que se le da a la peor situación o a la peor crisis económica mundial.